wayman charallamun qamkunawan shumaq rimakurinapaq qhechua shimichikcha ma tapukaramushaq pikunataq shayamushqa Huanca markapita allí Kimsa Huánuco markapita pita shayamushqa allí allá Lima markapita allí allá Pasco markapita allá Ancash markapita Ancash markapita Guay markapita allá kanan wawkuna que hatun yachachikuq Gustavo Solís uyapamarqunchik imano nopata wawqinchikuna paninchikuna ima shimita rimayarqan Huaylas marcacho que central nishqan marcakunacho itzapis Huaylascho mana quechuata rimayarqanchu rimarqunchik itzapis huk shimita rimayarqan kulli nishqanta ¿no? Sepi allá shumaq cena nimanchik manan quechua hukriyachu quechua tukilayapam rimaka quechua tukilayapam kaika zeta kanan rimakaramushaq ichik castellano nishqancho nikuna chikutirishun quechuaman shumaq rimakurinapaq ¿ya? Muy bien, entonces voy a hacer una presentación muy breve acerca de lo que es el quechua central, una aproximación bastante genérica sobre ya la literatura existente y también sobre algunos datos propios que hemos ido recopilando en nuestros trabajos en los últimos años. Muy bien, entonces quechua central, una mirada actual. Una primera idea que tenemos acerca del quechua es que a veces muchas personas hablan del quechua como si fuese una lengua y otras personas nos van a hablar más bien como un conjunto de lenguas. Entonces esto va a depender también de las posiciones y posturas de los estudiosos. La distribución geográfica y demográfica de quechua hablantes no es homogénea, sino es muy variada. Eso implica que no se habla igual el quechua en los diferentes lugares donde se habla. Hay zonas con mayor población de quechua hablantes y zonas con menor población de quechua hablantes. Y allí hay una distinción, por ejemplo, entre el quechua sureño y el quechua central, y dentro del quechua central también hay distribución o la vitalidad de la lengua varía de zona en zona. Si nosotros estableciéramos una línea horizontal, solamente poniendo algunos lugares donde se habla el quechua, digamos Cusco, Ayacucho, Junín, Huánuco, Conchucos y Huaylas, seguramente vamos a encontrar entre la frontera con Chucos y Huánuco va a haber mayor comprensión, mayor inteligibilidad. Entonces, si estamos en la zona de Huari, por ejemplo, o en la zona de Pomabamba, y nos vamos a Huacaibamba o Guamalíes, entonces vamos a encontrar ciertos rasgos que van a caracterizar y que van a ser muy similares. Pero si nos enfrentamos a la zona de Huaylas, sí va a haber comprensión, por supuesto, pero ya rápidamente vamos a distinguir las diferencias en los diferentes niveles de la lengua. Por ejemplo, uno básico que en Huaylas van a decir, acá decimos peja, mientras que en la zona de Conchucos van a decir uma, ¿verdad? Es fácil, muy rápido va a salir esas palabras. O también, mientras que en Conchucos la palabra arui va a hacer referencia para trabajar, en la zona de Huaylas, arui va a significar cocinar. Y para trabajar es uriay, ¿verdad? Y en Conchucos para cocinar ya sería yanui, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a distinguir. Mikuskin, esta persona es de Conchucos. Y en Huaylas no van a utilizar este sufijo isqui, por ejemplo. Muy bien. Y luego en esta frontera seguramente vamos a poder entender a los hablantes de Junín, quizás con ya mayores limitaciones, con menos posibilidades, cuando va a ser Walmi, Sala, etcétera, Huanca, Walash, etcétera. Entonces ya vamos a escuchar mucho L, que ya nos explicó el doctor Gustavo, ese cambio de R a L, ¿no? Que es bastante pronunciado en esta zona. Y cuando ya escuchamos a los compañeros del sur, el caso de Ayacucho, seguramente mayor comprensión, pero para el caso del Cusco ya
la inteligibilidad es menor. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, estos datos así bastante genéricos han servido pues para que los lingüistas desde la década fines de los 50 y los 60 principalmente, como el caso de Alfredo Torero, Gary Parker, más tarde Cerrón Polomino, también igual el doctor Gustavo en la década de los 70, en los 80, empezaron a trabajar para la distinción de estas variedades dialectales del quechua, donde rápidamente se distinguen quechua 1 en el caso de Parker, perdón, en caso de Torero, equivalente a quechua B o quechua Waiwash, que comprende a los departamentos de la zona centro del Perú, que últimamente ha tenido mayor aceptación, pues la denominación de quechua central. Algo pasó. Quechua central. Y la otra parte, que a ambos lados de la zona centro del Perú, ya corresponde al quechua sureño norteño. Muy bien, gracias. Bien, entonces se han establecido estas clasificaciones que son muy conocidas, se han reproducido en muchas publicaciones. Esta clasificación del quechua central por un lado y por el otro lado quechua sureño norteño, que se habla a ambos lados del quechua central. A partir de allí, se han tratado de elaborar también algunas clasificaciones. Por el caso de Alfredo Torero, por ejemplo, y en su última publicación del 2002, nos presenta como más o menos 7 lenguas quechuas, que dentro de ellas estaría como una de las lenguas quechuas Ancahuánuco, Tarmahuánuco, Jaujahuanca, etcétera, que corresponderían básicamente a lo que hoy es el quechua central. Y de Cañaris, Cajamarca, Chachapoyas, Lamas, Ecuador, Colombia, que correspondería al quechua norteño, y de Ayacucho para todo el sur hasta Bolivia, pasando por Argentina, etcétera, sería el quechua sureño. Entonces, esto es una mirada que ya nos da la posibilidad de hablar de quechua o lenguas quechuas. De alguna manera, Julio Calvo, en su gramática del quechua cusqueño, también nos presenta como una posibilidad de 8 lenguas quechuas. Entre ellas aparece Huaylas, Huallaga, Huanca, que correspondería a lo que es quechua central. De igual manera, cusqueño, ayacuchano y boliviano, el quechua sureño, el ecuatoriano, el ingano, que se habla pues en Colombia, correspondería al quechua norteño. Sobre esta base, también, ya desde el Ministerio de Educación del 2013, en este documento nacional de lenguas originarias del Perú, aparece una clasificación, probablemente más con fines pedagógicos, donde encontraría centrado básicamente en el caso peruano, donde identifican al quechua amazónico, al quechua norteño, el quechua central, que obviamente allí encontramos al ancashino, al huanuqueño, al iyaru, huanca, quechua de Cajatambo y quechua de Yauyos, y por otro lado también el quechua sureño. Bien, entonces, desde el punto de vista de su origen y evolución, el quechua central es uno de los grupos dialectales más importantes del quechua central, del quechua en general. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar, en primer lugar, pues mucha variación dialectal, más que en la zona norte y la zona sur.
es un complejo dialectal inmenso en la zona centro y también probablemente está asociado también con la misma historia, el tiempo de aparición de la lengua. Registra alta variación dialectal, muestra su larga evolución y un origen probablemente más antiguo que el resto de las variedades. Y también es un aspecto sumamente importante que los diferentes elementos lingüísticos no se da como una secuencia ordenada, sino más bien hay un entrecruzamiento de isoglosas de elementos. Puedes encontrar unas palabras en huaylas, luego encuentras en la zona o elementos, por ejemplo, con el caso del sufijo paj, por ejemplo, del ablativo paj que utiliza en la zona de Yauyos, y también ese mismo elemento se utiliza en la zona de Pamparomás, mientras que en huaylas es pita o pej y en corongo es pic, etc. ¿no? Bien, pero también encontramos que hay algunos elementos comunes, por ejemplo la cantidad vocálica de vocales breves y largas, que es bastante común en toda la parte central, así como también el uso de la primera persona poseedora y actora con alargamiento vocálico. Y a partir de allí, por ejemplo, Cerrón Palomino establece esta clasificación del quechua central, con otro nombre, que sería Huaylas, Alto Pativilca, Alto Marañón y Alto Guayana, y la zona de Huanca, que va a corresponder básicamente al quechua Huanca. Sobre esta base, ya también echando mano al documento nacional de las lenguas originarias, hacemos esta asociación de que el quechua central tendría 3 grandes variedades y esta tiene sus subvariedades, como es natural, y más o menos la zonificación de cada una de estas variedades. Y hay un conjunto de elementos que vamos a encontrar, por ejemplo, en la zona norte de Ancash todavía va a existir el sonido tra, el retrorrejo tra, en la zona de Corongo y parcialmente en Siguas. Por ejemplo, ellos van a decir cachri, para que en otras zonas se dice cachi. ¿Verdad? Entonces un elemento retrorrejo que todavía se mantiene por la zona de Corongo. En otras zonas, pues la cha, la palatal cha, ha pasado a ser tsa, y en otras zonas esa tsa ha pasado a ser sa. Entonces, por ejemplo, chacua, que es perdiz, en otra zona va a decir tzacua, y en otras zonas simplemente van a decir sacua. ¿No? Es un proceso que ha ocurrido. De igual manera, la S se ha suavizado, por ejemplo, sohta ha pasado a ser jojta, y jojta en muchas zonas ha llegado a ser ojta, norte de Callejón de Huaylas, por ejemplo. ¿No? Bien, o con el caso de Sara, ¿no? Sara, Jara, Ara. Ñ igual en muchas zonas está bastante generalizada, que hay este cambio de ñ a n, ñaui, naui, de l a elle. Esto es bastante común por la zona de Pasco, por ejemplo, como también por la zona de Huacaibamba, igual en la zona sur de Ancash, como el caso de Bolognesi, Yapan, Lapan. ¿Bien? Y también en la zona de Conchucos está la sonorización de la ja, noja, noga. Por toda esa zona está ese noga, bastante común. Y también ocurre en Pomabamba, principalmente, y esas zonas de Conchucos, por ejemplo, ya la elisión de ja, por ejemplo, mikurja, comí, mikura, mikura, kampa, kampa, ya con un alargamiento. Y en el Callejón de Huaylas tenemos este proceso de monoctongación bastante generalizado, que ya también está llegando a ciertas zonas de Conchucos, por ejemplo, Tsai, va a decir Tse, Mayucho, Mayuchao, va a ser Mayucho, o en Conchucos, en ciertas zonas, Mayucho, ¿no? Y esta monoctongación de Uy, ahí, Mikuy, por ejemplo, Miki. Y algunos elementos morfológicos, el uso de yaj y kama, a veces alternado, y en ciertas zonas solamente la preferencia de yaj, y el ablativo, por ejemplo, pita, pej, paj, pic, que se utiliza indistintamente en Ancash. Este sufijo iski o isca, típico de Conchucos, el negativo, taku, por ejemplo, cuando dicen mikuntaku, ya está negando la palabra, no comen, pununtaku, no duermen.
¿verdad? Y también en la zona de Conchucos todavía se usa mucho solamente estas evidenciales, directas y indirectas. Mi aumentan a todas las palabras y shi a todas las palabras. En cambio, en el Callejón de Huaylas se hace ya una distinción entre el uso de mi y m, y shi y también es. Por ejemplo, atokmi, cuando la palabra termina en consonante, el sufijo usado es mi, pero cuando termina en vocal, solamente m, majim, por ejemplo. Igual, hamshi, ham, como termina en consonante, se aumenta shi, y si la palabra termina en vocal, es ashnu, ashnush, ¿verdad? Entonces, hay esa distinción muy clara en el Callejón de Huaylas. Igual en Pasco Junín tenemos pues allí otros elementos típicos, por ejemplo las retrorejas, que allí sí, en el caso de Huanca, por ejemplo, la tra, que es bastante consistente. La edición de ja en inicio de palabra, por ejemplo, ham, am, ¿verdad? En el caso de los huancas, y r a l, que es típico, y también el uso de pluralizadores verbales, que en este caso son 3. En Alto Pativilca, de igual manera, tenemos allí algunos elementos que comparten. Entonces acá no establecemos como una cuestión tan rígida porque hay entrecruzamiento de estos elementos. Entonces, si así es la variación del quechua de modo bastante genérico, el quechua central tiene vitalidad. Las percepciones son variadas. Para unos, el quechua central sigue teniendo vitalidad y para otros cada vez es más débil. La vitalidad es variada por zonas, sí pues, ruralidad, urbanidad, y hay una tendencia general que hay un paso que se está viviendo de un monolingüismo quechua a un bilingüismo quechua-castellano, y en la ciudad básicamente están llegando a un monolingüismo castellano. Esa es la tendencia. Y la tendencia es que las ciudades crecen cada vez más y lo que antes eran zonas rurales, ahora son zonas urbanas. Y la gente que vive en estas zonas deja de hablar quechua o habla menos y muy poco transmite en las generaciones. Cada variedad debe mantenerse y fortalecerse. ¿Qué nos hacemos? Por ejemplo, allí vemos en los medios de comunicación un compañero del Huanca, que allí tiene por ejemplo la emisión Huanca Perú, ellos hablan de idioma Huanca, ¿no? Allí está en su difusión, del curso que dictan allí los compañeros. Y acá también a un compañero, por ejemplo, que publica un libro, Pedro Sáenz, Ancash Quechuapa, Rimacuini. Entonces acá estamos identificando o estamos trabajando quechua zonificado, quechua Huanca, Huaylas y así también. Entonces, ¿será conveniente unificar el quechua central? ¿En qué consiste la unificación del quechua central? ¿En el habla? ¿En la escritura? Y hay que distinguir en qué plano la unificación del quechua. Y acá, obviamente, se van a cruzar los sentidos regionales también. Y esto es en muchos lugares. Básicamente con Conchucos, por ejemplo. Cuando salen ciertos textos con quechua, generalmente del Callejón de Huaylas, la gente dice, no, acá no hablamos así. Lo primero que tienes que hacer es traducir al quechua que se habla acá para poder enseñar a los niños. Mientras tanto, no. Entonces, cada lugar, cada subregión más o menos trata de mantener su forma de habla del quechua. Y si se habla de la escritura, obviamente también allí hay un criterio de decir que mucha gente está pensando que ya va a leer, va a hablar tal como se escribe. Tampoco es así, ¿verdad? La escritura y la oralidad son dos cosas diferentes, que pueden tener cierta relación, pero no necesariamente igual. ¿Qué avances hay sobre esto? El Minedu se trabajó en 2015, 16, 17 una propuesta de escritura del quechua central que afortunadamente todavía no sale el libro, o ya salió, ¿no? Y en este borrador se trabajó con esta cantidad de fonemas o letras para el quechua central. Casi todas las variedades comparten con estas
con la excepción de estas retrovirgas que corresponde básicamente para el Huanca, ¿no? Básicamente para el Huanca. Y el resto es común a las variedades. Bien, entonces allí hay un trabajo que se hizo tres talleres, y como fruto de estos talleres pues se trabajó allí. Y también, a partir de eso también, a través del apoyo del Ministerio de Educación, se hicieron 13 encuentros macro-regionales. El primero, en 2014, se llevó a cabo en julio, si yo no recuerdo, en Huancayo. Luego se llevó a cabo quizás el encuentro más grande en Huaraz, en noviembre del 2014 también. Y pues allí fuimos consensuando, pero al mismo tiempo iban algunas versiones que sí aceptamos o no aceptamos, etc., ¿verdad? Y el último que se ha llevado a cabo en Huánuco, y entonces estos son algunos trabajos. Luego viene, pues, afortunadamente, el trabajo que viene realizando el colectivo Quechua, y pues amerita una felicitación muy grande a este equipo urbano que viene trabajando desde la capital, desde la ciudad, sobre el fortalecimiento del quechua, y están publicando algunos materiales en las redes, por ejemplo, Huambra Pucllaican o Huambra Aruican, Huambra Uriaican. Acá, por ejemplo, es sumamente interesante porque ya nos está presentando esas dos palabras que se pueden distinguir entre una y otra variedad. Luego también han presentado esto. Acá sí contraviene a lo trabajado en los encuentros, porque han empezado a tildar las palabras. Y en Ancash, por lo menos, no tildamos las palabras. Esa es una cuestión ya superada hace años. No podemos poner algo que ya es innecesario. Por ejemplo, por acá, Kamja. En Guaylas, en Coche nadie va a decir Kamja. Es Kamja. Pues acá parece que hay que distinguir muy bien entre lo que es el acento primario y el acento secundario que existe en el quechua. Pero esta cuestión de la normalización de la lengua no podemos solucionar pues un día para otro, un año para otro. Es todo un proceso largo. Se tendrá que seguir discutiendo todo lo demás, y lo único que podemos decir es que para facilitar la escritura, las normas tienen que ser lo más sencillas posible, lo más simples posibles, menos normas posibles, ¿verdad? Porque si no, con esta mala experiencia que hemos llevado del español, escribir el castellano es difícil, y escribir el quechua, peor. Dice que escribir quechua es difícil, dice que es más difícil que el inglés, me han dicho muchos, y he preguntado, ¿y sabes escribir inglés? No, ¿verdad? Entonces se cree que es más difícil por las traumas pues, que hemos pasado en la primaria y en la secundaria con la escritura ortográfica. Muy bien, entonces acá tenemos el encuentro, estamos reunidos acá, y algunos elementos para concluir. Fortalecimiento del quechua tiene que verse tanto en la oralidad como en la escritura. En ambos tenemos que fortalecer la lengua en la oralidad y en la escritura. Fortalecimiento del quechua en las comunidades. Muy bien este proyecto que estemos discutiendo en la ciudad, en las universidades, etc. Pero trabajemos también en las comunidades. Revalorización del quechua en contextos urbanos, eso está muy bien y tenemos que seguir trabajando. Fortalecimiento de la EIB en las escuelas rurales, urbanas, etc. Tenemos que seguir trabajando porque en algunas instituciones educativas hay logros sumamente importantes, pero en otros casos la EIB está solo de nombre. Y tengo datos por tesis doctorales, desafortunadamente. Inclusión del quechua en la formación profesional en las diferentes carreras profesionales. Es otro de los elementos que estamos también trabajando. En las zonas andinas, donde se habla quechua, entonces el abogado tiene que saber quechua, el médico tiene que saber quechua, el comunicador social debe saber por lo menos comunicación elemental del quechua, no solamente los profesores. Más y mejor posicionamiento del quechua y de los quechua hablantes en el Ministerio de Educación. ¿Cuántos quechua hablantes del centro trabajan en el Ministerio de Educación? De todos los especialistas que hay de quechua, ¿cuántos del centro trabajan en el Ministerio de Educación? Ancachinos, huancaínos, huanuqueños, pasqueños, ¿cuántos? Me parece que solamente un verso, o dos, y el resto son
sureños. Entonces, creo que tenemos que posicionarnos también el quechua central en el Ministerio de Educación, porque tenemos bastante que trabajar allí. También tenemos que trabajar con las universidades. Escuchaba una declaración del doctor Cerro Palomino, por ejemplo, él lamenta, dice, ¿por qué la Universidad del Centro hasta ahora no tiene un programa de formación profesional en quechua? Entonces, en diferentes lugares hay universidades, entonces tenemos que trabajar con las universidades. Programas de radio y televisión, necesitamos trabajar. Redes sociales, se está trabajando, pero tenemos que intensificar. También el Google Translate, el día de ayer conversaba allí en la Católica, con unos compañeros que están promoviendo ya la traducción de audio, como también de la escritura. Han trabajado con el quechua sureño, pero hay un proyecto para empezar a trabajar con quechua central también, con las diferentes variedades. Entonces acá también tienes que ver el rol de las academias, rol de intérpretes en instituciones particulares que fomentan la lengua quechua, los cursos de enseñanza del quechua. Bueno, está en curso, está como proyecto que se ha presentado también al Congreso de la República, creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, aunque se está presentando, creo el día lunes van a presentar, en vez de indígenas, están sugiriendo poner originarias. Para que, claro, es un término más neutro, porque indígena todavía tiene cierta carga negativa para mucha gente, ¿verdad? Luego, un aspecto, todavía una tarea grande que tenemos, considero, es, tenemos que escribir una gramática del quechua central, que es complejo obviamente, pero sí es posible trabajar una gramática, un diccionario del quechua central. Ya hay algunos indicios que estamos trabajando, hay algunos colegas que están trabajando con recopilaciones. Considero que se puede trabajar un gran diccionario del quechua central, y también, como se está enseñando quechua en diferentes instituciones, sería interesante, por ejemplo, que haya un colectivo de las instituciones que enseñan el quechua central, el huanca, el hualuqueño, huancachino, etc., poder conformar un documento único de enseñanza válido para cada una de estas zonas. Creo que son retos que tenemos nosotros para trabajar más adelante. Y seguramente sobre esta base también va a haber opiniones, va a haber participaciones de ustedes para poder proyectarnos qué hacemos de ahora más adelante. Muchas gracias. Vaya. Muchas gracias, presidente Guerrero.